Es para mí un honor, pero también una gran emoción de estar aquí, de poder oír todos los testimonios que hemos oído esta mañana y también de poder hablar en el mismo lugar que personalidades como Aida, como Clara y varios otros. De verdad, el momento que vive Colombia es fundamental. Es fundamental porque un proceso de paz puede poner fin a estos sufrimientos horribles que ha vivido el pueblo. Pero es fundamental también para el continente latinoamericano, porque Colombia tiene una situación geopolítica fundamental en el continente, y el imperio lo entiendo muy bien, porque ha hecho de Colombia el centro de sus operaciones para el resto del continente. Pero también Colombia es muy importante para América Latina en función de los procesos de negociación que significa como paso, cuáles son los temas que han podido discutirse, los temas que fueron excluidos, y también para la construcción de la paz. Y hoy el tema es precisamente qué significa la construcción de la paz en Colombia. La historia social del país ha mostrado que desde la independencia prácticamente las estructuras sociales fundamentales no han cambiado y que estamos frente a una contradicción de clases y de grupos sociales muy fuerte. El proceso de paz es una oportunidad para entrar en una nueva dinámica social, una transformación fundamental de la sociedad colombiana. Y en este sentido es la posibilidad para Colombia de ser también un ejemplo para el resto del mundo. ¿Cómo y sobre cuál base reconstruir la sociedad? Porque sabemos muy bien que el proceso de paz no va a ser el fin de las luchas sociales. Las luchas sociales van a continuar, pero continuar de otra manera, no con la lucha armada, que ha terminado su papel desde ya mucho tiempo, sino con una lucha política, y eso es esencial. Salir de la orientación actual del sistema dominante en el mundo, del sistema capitalista en el mundo, es una meta absolutamente necesaria para la salvación del planeta y de la humanidad. Y por eso debemos realmente reconstruir una orientación fundamental de la meta de lo que es la vida colectiva humana en el planeta. Porque el sistema actual está acabando con la madre tierra, está destruyendo el ambiente dentro del cual no solamente la humanidad, pero todos los entes vivos están viviendo, en función justamente de la lógica económica predominante. Y lo mismo vale para millones de personas que pierden su vida o su salud en función de una economía que podemos llamar una economía sacrificial, donde se debe sacrificar la vida de millones de personas para llegar a una meta económica que finalmente concentra todo el poder en manos de algunos y que concentra también la riqueza en manos de la minoría. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo podemos pensar a un proyecto de reconstrucción social de la sociedad en Colombia que puede reunir todas las fuerzas de la izquierda con un modelo, con un proyecto común, sin perder su identidad,
cada movimiento, cada partido, pero sí ponerse de acuerdo sobre una meta fundamental. Y voy a explicar en 2 palabras qué se puede pensar en este sentido. Lo he publicado en un pequeño libro que se llama El bien común de la humanidad, que está a su disposición allá cerca de la salida. El bien común de la humanidad, ¿qué significa? Significa construir una meta colectiva que no sea una meta de muerte, como el sistema actual, sino una meta de vida para la tierra, de vida para la humanidad, de vida para todos los entes vivos de la naturaleza. Y eso evidentemente puede aparecer como una idea muy teórica, el bien común de la humanidad. ¿Qué significa eso? Podemos dar otros nombres. En los países andinos se habla del buen vivir, del summa kosai en quechua, del summa kamania en aymara. No importa, se puede llamar eso el socialismo del siglo XXI, no importa, lo importante es el contenido. El contenido y cómo podemos traducir eso en la realidad, en lo concreto. El bien común de la humanidad como principio de vida tiene 4 ejes simples, que son las cosas que cada sociedad debe resolver para poder vivir. El primero es la relación con la naturaleza. No se puede vivir sin relación con la naturaleza, con la madre tierra. El sistema actual considera la naturaleza como una mercancía. Se debe explotar con la minería, el petróleo, el gas, etcétera, todos los recursos naturales. Se llaman recursos, no riqueza. Recursos significa que se debe explotar. Y la explotación de los recursos naturales, en la lógica del capital, significa que deben ser mercancías, porque si no son mercancías, el capital no puede ganar, no puede, como se dice en economía, acumular. Y como la idea es que es el capital, que es el motor principal de la economía, todo va a la acumulación del capital para el crecimiento. Y así se debe explotar la naturaleza, olvidando las consecuencias, porque no es el capital que paga los gastos ecológicos, los gastos sociales, son la gente, son los pueblos, son las comunidades, no es el capital. Para el capital son externalidades, no entra en la lógica del capital. Así como pasar de esta propuesta de explotación de la naturaleza como una cosa que se debe explotar y transformar en una mercancía, como transformar eso en una cosa que se debe respetar. El respeto de la naturaleza como fuente de la vida, de toda vida que sea física, cultural, espiritual, de todos los seres humanos en el planeta. Eso es fundamental, es el primer eje. Y eso va a significar cosas muy prácticas. No se puede aceptar más la propiedad privada de las riquezas naturales, ni de individuos ni de corporaciones. No se puede aceptar más la mercantilización de los bienes esenciales para la vida, como el agua, como las semillas. Y hay un montón de cosas muy prácticas, también muy concretas, al nivel cotidiano, del respeto de la naturaleza. No digo que no se debe utilizar la naturaleza es muy generosa, pero no en el sentido de una explotación que finalmente destruye y no permite ahora a la naturaleza de regenerarse. Estamos en una situación donde utilizamos prácticamente una planeta y media. Y si todo el mundo vivía como en los Estados Unidos, necesitaríamos 4 planetas para este modelo de vida. Así, eso es un problema esencial.
pero que se puede ya aplicar en muchas medidas concretas en el campo, en la ciudad, para justamente permitir a la madre tierra de regenerarse y de fornecer el bien al conjunto de la humanidad. El segundo eje es la producción material de la vida. No hay vida, ni vida espiritual, sin materia, sin la vida material. ¿Y cómo se produce la vida material? Los bienes necesarios, los servicios necesarios para la vida. Dentro de la lógica del capital, hay un valor que es primero. Se llama en economía el valor de cambio. Es decir, cambiar todo en mercancía para poder ganar y acumular el capital. Pero hay otro valor que se llama el valor de uso. Es decir, lo que es un bien como utilización, como utilidad para la gente. Y en el sistema capitalista hay solamente un valor, el valor de cambio. Y el valor de uso está sometida al valor de cambio. Y lo que debemos tratar de hacer es de rehacer del valor del cambio, es decir, de la utilidad para la vida humana, rehacer del valor del cambio el valor central y hacer del valor de cambio, el valor de uso, el valor central y del valor de cambio un valor secundario. Voy a dar un ejemplo. Hay agua allá, no la tengo aquí, pero tengo sed. Y si tomo el agua, bueno, es porque tengo sed. El agua es un valor de uso para mí. El día que pongo el agua en una botella y empiezo a venderla, eso es un valor de cambio. No digo que el valor de cambio se debe excluir, pero no puede ser dominante. Y eso significa una transformación. Muchas gracias por haber oído. Es el valor de uso. Así, la idea para producir los bienes materiales para la vida y toda sociedad debe organizar eso, es de poner el acento sobre el valor de uso y no sobre el valor de cambio. Lo que va a tener también grandes consecuencias prácticas. No se puede aceptar más el predominio del capital financiero. No se puede aceptar más la existencia de paraísos fiscales. No se puede aceptar más el secreto bancario. No se puede aceptar más una propiedad privada individual de los grandes medios de producción. Así significa una transformación. Significa que ya podemos empezar también localmente una economía social que no está basada sobre justamente la explotación del trabajo, la explotación de la naturaleza y la predominancia del valor de cambio, es decir, el provecho del capital. Y es posible. Tercer aspecto. Generalizar los procesos democráticos. Toda la lucha que ustedes tienen, en gran parte también es para eso, de tener procesos democráticos en la sociedad. No solamente en la política, sino también en la economía. Nada menos democrático que el sistema capitalista, que concentra las decisiones en pequeñas manos, en pequeño número de manos, que concentra las decisiones económicas también mundiales en un pequeño número de grandes empresas multinacionales o de grandes instituciones internacionales. Y también los procesos democráticos en las relaciones hombre-mujer, en las instituciones no solamente políticas, sino sindicales, culturales, deportivas, religiosas, el principio de procesos democráticos. Eso también es muy práctico. Exigir en todo el funcionamiento de la sociedad procesos democráticos. Y eso va desde
lo más cotidiano, hasta la reforma de las Naciones Unidas, donde el Consejo de Seguridad es lo más no democrático que podemos conocer, con el derecho de veto. Y finalmente, termino por eso, la interculturalidad. ¿Qué significa eso? Por el momento, el modelo de vida colectiva de la humanidad, dominado por el capitalismo, es decir, la modernidad dominada por la lógica del capital, impide a otras culturas de jugar un papel en la organización, la construcción de la sociedad. Marginaliza, folcloriza las otras culturas para privilegiar lo que se llama la cultura occidental, la modernidad occidental. Y lo que debemos precisamente hacer es permitir que otras culturas, otros saberes, otras filosofías, otras espiritualidades podrían jugar un papel en la construcción de este nuevo paradigma, de esta nueva orientación fundamental del bien común de la humanidad, donde prevalece la vida sobre la muerte. Y la construcción también de la ética necesaria para llegar a esta meta. Y eso vale para todas estas instancias culturales. El aporte de los pueblos indígenas de América Latina en particular ha sido muy fundamental, la concepción del buen vivir. Pero también el aporte de la teología de la liberación dentro de una tradición cristiana. Todo eso es importante. Y todo eso sí existe. Puede decir, bueno, son ideas magníficas, muy bien, pero es una utopía. Es una utopía. Eso son ideas generales. ¿Cómo vamos a realizar eso? Bueno, sí es una utopía. Es una utopía en el sentido que no existe hoy, pero puede existir mañana. Y necesitamos utopías. Y precisamente el sistema económico dominante está matando las utopías, porque es el fin de la historia, el capitalismo, que se puede llamar social o verde o no sé cómo, pero que conserva su lógica fundamental. Así, no es una utopía en el sentido de una ilusión. Es una utopía en el sentido de una meta que nos ayuda a combatir, a luchar. Y es una utopía real porque ya existen las luchas en todos los ámbitos. En los 4 ejes que he citado, hay muchas, millares de luchas en el mundo entero para defender la naturaleza, la madre tierra. Hay muchas iniciativas para impedir la continuación de esta destrucción de la naturaleza. Hay millares de organizaciones, de movimientos sociales, políticos, que luchan por otra economía, otra manera de producir la vida material. Hay centenares de organizaciones que luchan por los derechos humanos de la mujer, de los indígenas, de los campesinos, etc. Y hay también un enorme número de gente que son activos para luchar para una pluriculturalidad, plurinacionalidad también como en Ecuador o Bolivia. Así, en este sentido, no es una utopía, ya existe. De verdad, son muy dispersos en el mundo. No consisten todavía una fuerza política que puede realmente transformar la situación. Pero existen. Y es por eso que no podemos perder la esperanza. Y ustedes, frente a una nueva oportunidad de reconstruir la sociedad, podrían justamente entrar en esta dinámica y proponer a todos los grupos políticos y sociales de Colombia de ponerse de acuerdo sobre este mínimo de programa, que sea un programa justamente en favor de la vida contra la muerte.
Y se puede pedir tanto a la Unión Patriótica, que al Polo Democrático, que al Partido Comunista, que a colombianos y colombianas para la paz, los gaetanistas, los camilistas, todos que no pierden su identidad, pero que sean de acuerdo sobre este fundamento de una nueva meta para la construcción de la sociedad. Y ustedes no son solos. Es el desafío de todas las sociedades en la humanidad de hoy. Y hay grupos que luchan en esta orientación, en esta dirección. Y los encontramos en los foros sociales mundiales, que muestra que sí existe este deseo, pero se debe construir políticamente. Y va a ser una lucha. El sistema no va a morir por su propia muerte. Son luchas sociales y luchas políticas. Y me parece que justamente recrear una unidad de acción, un poco como era el sueño de Camilo, me parece una meta fundamental para que ustedes podrían contribuir a una reconstrucción de la sociedad colombiana. Muchas gracias.